Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí juntos para iniciar una nueva clase de operador socioterapéutico en adicciones. Bueno, esta clase eh, va a tener como temática hablar un poquito de las comunidades terapéuticas domiciliarias. Después vamos a hablar de las tres posiciones clínicas por el cual un operador terapéutico precisamente debe, una palabra lo dice, operar con respecto a los asistidos, a los pacientes, de una determinada manera, ¿sí? Porque de lo contrario puede ser muy nocivo para los propios residentes o pacientes. Tanto sea el paciente, sobre todo que está en comunidad, las tres posiciones clínicas refiere al paciente que está en comunidad haciendo su tratamiento de desintoxicación, pero también cuando es ambulatorio, ¿sí? Y llegado el momento en que puede tener la ocasión de poder desear irrefrenablemente consumir, o vemos que hay una contención familiar que no es la correcta, ¿sí? Eh, por lo tanto, vamos a tener que ser límite en ese sentido. Por supuesto que eh, esta clase teórica también siempre la doy en cierta forma en acompañante terapéutico, porque también el acompañante terapéutico u operador prácticamente tienen una función muy básicamente eh, parecida cuando tiene que tratar con un paciente, sobre todo cuando lo tiene que trasladar desde su casa hacia un lugar determinado donde hace el tratamiento y regresarlo a la casa, verificar el tema de la familia, de cómo, si realmente hay una contención, si no la hay, con quién está, y seguir todo el proceso, si realiza realmente las tareas, etcétera. Pero también hay acompañantes terapéuticos que ya serían operadores en una comunidad terapéutica, tanto sea con la modalidad domiciliaria como el acompañamiento terapéutico u operador en la comunidad terapéutica que siempre hemos mencionado hasta hoy, la persona que está internada, por el cual empieza a desintoxicarse y ese operador eh, también ejerce terapéuticamente sobre el asistido cuando éste lo necesita. Eh, Vamos entonces a hablar un poquito de la comunidad terapéutica domiciliaria, ¿sí? Es una variedad de tratamiento para el abuso de drogas, ¿sí? Para el abuso de drogas fuera de los servicios sanitarios. Acá vamos a hablar de que si la persona ya tiene una dependencia hacia las drogas, hacia el consumo, mejor dicho, de sustancias, de drogas, esa persona obviamente, siempre decimos, se lo puede llevarlo el familiar a una determinada comunidad terapéutica, pero si la persona no quiere rehabilitarse, no tiene eh, la menor oportunidad de reflexionar, que es lo que falta en este caso para una persona adicta, de querer recuperarse y de querer empezar una nueva vida, si no tocó fondo realmente en su problemática, y va a ser, es muy difícil, por no decir imposible, de que esa persona se recupere. Porque no va por su propia voluntad, va simplemente porque lo llevan, porque es el portavoz de un montón de problemáticas familiares, por el cual hubo un montón de cosas que no fueron resueltas en la familia. Esta persona es la que manifiesta realmente que prácticamente la disfuncionalidad familiar. Pero hay otras cosas que han quedado ahí en secreto, que han quedado allí guardadas de parte de la familia, por el cual de eso no se habla, ¿no? Entonces sale a relucir la persona como la culpable de todos los males de esa familia. Por lo tanto, es prácticamente, hay muchos casos donde son llevados por las pestañas a, eh, a la comunidad terapéutica. Y bueno, de allí muchas veces se fuga, se va y no tiene
ningún tipo de deseo de rehabilitarse, obviamente. Ahora, si es por voluntad propia, sí. Existe una gran posibilidad porque ya tiene un sentido de la realidad de todo lo que ha generado y que realmente no puede seguir en esa condición. Y bueno, ahí sí tiene gran posibilidad de rehabilitarse y de recuperarse. El caso del abuso es cuando ya la persona, es una variedad de tratamiento, entonces la comunidad terapéutica domiciliaria, cuando hay abuso de drogas, ¿sí? Variedad de tratamiento para el abuso de drogas fuera de los servicios sanitarios. La persona está abusando, quizás hubo alguna problemática por allí que tuvo y empezó a consumir drogas, alcohol, etc. El alcohol es una droga legal, obviamente, y no puede dejar de hacerlo. Al no poder dejar de hacerlo, está en una problemática, ¿sí? Entonces, al irse un poquito de madre ya, un poquito bastante de madre ya la situación del consumo y otras personas que ven que la persona está llegando a niveles de su adicción a tal sustancia o al alcohol importantes, bueno, necesariamente va a tener que tener un tratamiento. De lo contrario, va a llegar a esa dependencia, a esa adicción próxima. Obviamente que el tratamiento siempre va a estar centrado en el sujeto, en la familia, que es muy importante. Para el adicto o para el equipo interdisciplinario que conforman las personas que están a cargo de los tratamientos en adicciones, es muy importante el tema familiar. Allí prácticamente están todas las claves, todas las claves que pueden llegar a darnos muy fehacientemente el por qué esa persona empezó a consumir. Muchas claves están en esa familia, en las familias directamente, pero bueno, esto necesita tiempo porque tampoco podemos quedarnos ni con la palabra que nos dice el paciente, ni tampoco con lo que nos dice la familia. O sea, tenemos que empezar a chequear información por un lado, por el otro. Tenemos que ver también la red de influencia del propio individuo para saber a qué atenernos sobre el porqué el origen de la problemática de esa persona, las personas que pueden llegar a estar cumpliendo roles muy problemáticos para esa persona que está abusando de sustancias o de alcohol, y quienes están apoyando a la persona también para que consuma y al mismo tiempo consumir, que por lo general son grupos de pertenencia que se conforman. Entonces hay que trabajar en todos esos aspectos cuando se origina un tratamiento en comunidad terapéutica domiciliaria. O sea, tenemos que ver muy bien, focalizar mucho el tema familiar, el tema de la red de influencia que tiene ese individuo, porque después lo importante, si va a tener una vida saludable, es que esas personas no estén martillando la vida de la persona a través del consumo nuevamente. Bueno, se trabaja en la contención. Obviamente siempre está la contención, realmente es muy importante estar conteniendo. Contener en un momento dado es estar con la persona, acompañar, pero también estar escuchando a la persona y mantener silencios para sacar nuestras propias conclusiones de lo que está pasando por la cabeza de esa persona. La reducción del comportamiento no deseado. Acá tiene mucho que ver con la instancia que la persona tiene de querer ir a consumir en un momento dado y bueno, empezar a mencionar lo malo que es eso y que inició un tratamiento para lo contrario, para poder iniciar una vida nueva. La rehabilitación del consumo en ambientes familiares. Tenemos que ver que en ese ambiente familiar el tipo de consumo que se realiza a partir de otras personas que están conviviendo con la persona, en lugares de trabajo, porque la persona sigue trabajando, recuerde que es un abuso de sustancias o de alcohol, pero hay personas en el trabajo que también pueden llegar a estar inclusive dentro de la red de influencias negativas para el paciente. Esto se trabaja obviamente todo en un equipo interdisciplinario, donde siempre va a haber un psicólogo, va a haber un psiquiatra seguramente por si necesita,
bajar el grado de ansiedad con alguna medicación y obviamente los operadores que estamos en el hombro a hombro junto con el paciente y acompañantes terapéuticos desde ya. En muchos casos ese acompañante terapéutico y trabajando en comunidad se vuelve operador, pero bueno, las funciones son bastante parecidas, nada más que la temática es directamente de adicciones acá. En la comunidad terapéutica domiciliaria se efectúan aquellos casos que por motivación personal y con contención familiar generan más beneficios. A la admisión se propicia una desintoxicación, la abstención total a la droga, la rehabilitación y la reinserción de esa persona. En este caso, bueno, que se vaya rehabilitando y que vaya teniendo en esa reinserción, una reinserción no sería tanto reinserción, porque la persona quizás siga en ambientes de trabajo, pero desde las personas que trabajan, por ejemplo, con esa persona, seguramente lo van a ver de manera distinta a medida que va avanzando el tiempo. Pueden seguir realizándolo. Se arma un proyecto obviamente de vida saludable. En la vida saludable seguramente no va a estar la red de influencia negativa. O sea, todos tienen que estar, saber de que esa persona puede recaer en ese abuso que lo va a llevar a una dependencia quizá futura de sustancias o de alcohol. El tratamiento obviamente es simultáneo, en convivencia, simultáneo con la convivencia, como dijimos, familiar, laboral y educativa. Por ejemplo, si está estudiando, obviamente que hay estos lazos que tiene el paciente se vuelven realmente muy debilitados, se vuelven muy debilitados porque obviamente que el abuso de sustancias de alcohol va a restar tiempo, la persona no va a estar lúcida ni concentrada, ni en trabajo, ni en lo que está estudiando, ni tampoco concentrada en mantener una armonía familiar, ¿sí? Más bien se va a tratar de aislar en ese caso. Pero hay que buscar inclusive el origen del por qué empezó también este abuso que está siendo contenido en forma negativa, claro, por personas que también están en circunstancias, la mayoría de los casos, en circunstancias parecidas, de amigos, etcétera. Esto exige una organización y compromiso estricto, obviamente, para fortalecer las esferas de la personalidad que andan bien, porque hay parte de la personalidad que obviamente que anda bien, y modificar las que realmente son nocivas. Sin duda que mientras la persona quiera salir adelante y está haciendo un esfuerzo, va a tener esas posibilidades. En comunidad terapéutica, ya en internación, hay 3 posiciones clínicas que tenemos que tener en cuenta. Es muy importante saber. Las 3 posiciones clínicas refieren a esto. Una es, el paciente intenta conectarse con un dealer, como todos ustedes saben, los dealers son los que venden droga, ¿sí? En determinado lugar, puede ser en un lugar apartado, bueno, pero hay lugares que la persona que consume y que ya es adicta inclusive, sabe perfectamente, más aún, dónde se vende la sustancia. Entonces, está internado, la persona está haciendo el tratamiento, pero intenta conectarse con un dealer, ¿sí? Se fuga de la institución. Un operador lo que va a impedir es el acting out. El acting out es el consumo final para volver otra vez con ese consumo. Lo pone a reflexionar, ¿sí? Porque al fin y al cabo el paciente ya se ha contactado, ya se ha fugado, pero el operador va a impedir esto, ¿no? Impedir que el consumo se concrete finalmente, porque la droga está en el poder, pero lo contacta y lo pone a reflexionar realmente sobre el duro camino de la abstinencia, ¿sí? Porque la persona está sufriendo eso, la abstinencia, que es muy, muy complicada, porque como hemos visto cómo funciona el cerebro, hay neurotransmisores que están pidiendo a gritos esa sustancia para volver a tener una plenitud y una instancia de placer enorme, y la persona prácticamente se va de madre, ¿sí? Esa voluntad que se va quebrando
por el grado de abstinencia que empieza a tener la persona. Entonces, el duro camino de la abstinencia y las vías masoquistas y violentas del goce. Intenta que reflexione, obviamente. Si tiene un cuadro de reflexión, un momento de reflexión, seguramente no va a ir al acting out, no va a ir al consumo que lo va a llevar prácticamente un montón de pasos para atrás dentro de ese tratamiento que empezó a realizar, y empiece nuevamente a superar ese momento de abstinencia. Las vías masoquistas, bueno, en algunos casos las vías masoquistas, lo masoquista es de repente sufrir, empezar a sufrir y tener un goce de tipo violento. O sea, puede ser que se cortajee los brazos o tenga esos intentos que van en contra mismo de la persona, ¿no? Por no poder llegar a cumplimentar el consumo. La reflexión es muy importante, ¿sí? Si ya logra tener esa reflexión, bueno, seguramente no va a ir al acting out. El acting out es una suerte es como el suicidio, ¿m? Lo tenemos que emparentar, podemos hacer una comparación con lo que es el suicidio, ¿no? Que también hay un acting out, un pasaje al acto, ¿sí? La persona quizá está en una cornisa y se va a arrojar desde allí. Prácticamente su cerebro, su mente está poblada de fantasmas, ya prácticamente está para generar ese acto final, y de repente aparece un mediador, lo hemos visto inclusive en televisión, un mediador que empieza a hablar, que ya lo empieza a sacar de la antesala del abismo, ya lo pone en otro lugar, donde la persona empieza a pensar. Entonces, lo que era seguro, el arrojo desde ese balcón, desde esa cornisa, empieza a pensar y empieza a retroceder en el acto que iba a realizar. Por lo tanto, el adicto también pasa lo mismo, empieza a reflexionar, empieza a pensar, que esto es muy importante, porque el adicto no piensa, el adicto consume, concreta, ¿sí? Es lo mismo que el acto suicida, en ese caso. Y entonces logra que a través de ese pensamiento, de esa reflexión, vuelva a foja cero, o por lo menos vuelva a intentarlo, intentar empezar a recuperarse. El operador es límite, como el mediador con la persona suicida también es el límite, frente a una situación expulsiva y catártica de un sujeto desvalido y en abstinencia. Está totalmente desamparado, la persona se encuentra en esa situación y en abstinencia obviamente quiere concretar, ejecutar la orden que le da su mente, que lo único que quiere irrefrenablemente es consumir. Lo catártico quiere decir cuando se vomita la situación, ¿no? Lo catártico, se habla mucho de catarsis cuando la persona habla mucho y todo lo malo lo arroja, ¿no? Allí. Y acá también lo catártico sería la acción final, ¿no? Como una situación que tiene que ver con esa acción irrefrenable. ¿Cuál es la segunda posición? Les digo algo respecto a esta posición clínica. El operador hace lo posible e imposible, quizás en alguna oportunidad, si valga esta expresión, muchas veces logra salir airoso, en el sentido de que logra que la persona se ponga a reflexionar, pero en otras la persona no vuelve a la institución, consume y punto. Esto es lo que tiene que hacer el operador, ¿sí? Llevarlo a ese grado de reflexión al paciente. En muchos casos se ha logrado, por eso hay gente que se ha rehabilitado finalmente, pero otras personas no. No hay que frustrarse si no se logra, porque es parte de lo que es el proceso terapéutico. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles, así que el caso de Juancito, de Pedrito, de Amanda, de Juana o de Perico, obviamente que son totalmente diferentes. Las personalidades son diferentes y el grado
si bien el acting out va a ser igual para todos, quizá haya personas que estén más propicias a poder comprender en ese momento lo que le está diciendo el operador. También los operadores son todos diferentes, somos todos diferentes, y alguno puede llegar a tener algún grado de persuasión mayor que otro y poder lograrlo. Pero lo que se hace es lo que he referido. Después tenemos una segunda posición clínica, que es que el paciente que ha logrado sostener la terapia de desintoxicación con tarea psicoterapéutica y familiar, se siente protegido como un niño, como cuando era niño, ¿sí? Esa persona ya ha hecho la psicoterapia individual, ha estado con la familia, que también la han hecho en común, y en un momento dado se siente como un niño muy protegido. Las figuras tutelares que están dentro de la comunidad le impiden sabotear sus logros, ¿sí? Y consolida su proceso ambulatorio. Los operadores son la prótesis del yo del paciente o ese yo auxiliar. Acá ya la persona ha logrado, en base a la terapia, prácticamente asumir que ha logrado un montón de cosas, ha comprendido a sus figuras tutelares y sigue ese proceso, pero obviamente dependiendo del operador, que es la prótesis del yo del paciente, ¿sí? Porque es como un yo auxiliar. Se recuesta muchísimo con el yo del operador para poder salir adelante, ¿sí? Por eso es que se siente como un niño, porque al fin y al cabo es llevado prácticamente de la mano del operador, ¿sí? Esto lo ha logrado la terapia. Lo que sigue después es como destetarse, ¿no? Porque no siempre va a estar en una condición así. El tema es que al principio sí, pero después esa dependencia no tiene que surgir, que seguir. Tiene que destetarse la persona. La persona tiene que ser autónoma, ganar el grado de independencia. Y que después lo logra. Obviamente, aquellos que se han rehabilitado han logrado ese grado de dependencia, pero se han tenido que apoyar muchísimo en el operador y en lo que significa el sistema terapéutico de la comunidad, ¿sí? Que suplantó precisamente al elemento droga, que en un momento dado era por el cual estaba apoyado la persona, ¿no? Para ese consumo. Bueno, y la posición clínica número 3, el paciente tiene noches de insomnio porque va a salir, realizó muchos logros y va a su casa por primera vez. Bueno, esta es una instancia muy difícil. Por lo general asaltan temores, hay muchos fantasmas por allí, de volver a consumir. Recuerda cuando engañaba al equipo terapéutico que venía a su casa, en el living de la casa, engañándolo de que no consumía, pero en realidad consumía a escondidas, en realidad robaba plata, etc. Y obviamente todo eso le asalta en la cabeza y tiene miedo de volver otra vez a estas instancias. También tiene miedo de encontrarse en la esquina con aquellos amigos, o ver, por lo menos tiene en mente los lugares donde consumía con sus amigos. Tiene miedo, mucho miedo, un terror de que eso le dispare nuevamente el consumo. Pide una entrevista con el operador, al cual van a dialogar largo y tendido van a dialogar, aunque sea el operador es de guardia, no importa, van a estar horas, varias horas para reafirmar lo que logró y no perderlo. Esto es lo que le va a decir el operador. Va a reafirmar porque lo que quiere finalmente la persona, el residente, es ni más ni menos que reafirmar sus logros, pero que alguien se lo diga, que alguien se lo diga y le ahuyente esos fantasmas, ¿sí? Entonces, para sentirse realmente bien. El operador resulta parte de un proceso elaborativo donde el paciente ya cree que el lenguaje, ya cree que es el lenguaje, el que realmente, donde el síntoma adictivo cobrará significación. Quiere decir que él ya sabe que a través del lenguaje él puede hablarlo todo lo que sea, porque el no hablar es lo que propició prácticamente la adicción, porque es acción pura la adicción. Por lo tanto, él sabe que si lo habla, las cosas van a ir bien, ¿sí? Y los problemas se solucionan hablando, ya lo tiene incorporado.
Entonces esta es la tercera posición clínica, que hay que saber realmente porque son posiciones muy significativas, muy clave para un operador. El sistema terapéutico es un proceso institucional que necesita tomar el lugar del objeto droga, como lo habíamos dicho. Ahora no va a haber objeto droga ideal para consumir para un adicto, sino un sistema terapéutico. O sea, lo que va a consumir, entre comillas, va a ser el sistema terapéutico, por el cual lo va a sacar de la situación, mala situación en la que se encuentra por ser adicto. El objeto de droga se presenta para el paciente como dominante y es un imperativo sobre el yo, quedando este cautivado, ¿sí? El objeto de droga siempre toma, prácticamente toma al yo, lo tiene como, ejerce un dominio pero absoluto, ¿sí? Y lo cautiva, lo hipnotiza, por el cual lo único que pasa por la cabeza del adicto es consumir. La relación con la droga es un vínculo pasional, un vínculo idealizado, fascinante, y de temor y sufrimiento, porque siempre va a haber temor y sufrimiento también, más allá del placer que provoca el tema de la droga. El sistema terapéutico organiza un espacio y una vivencia transicional, al decir del psicoanalista Donald Winnicott, muy conocido, donde de la dependencia total tiene que ganar un espacio hacia la independencia más o menos lograda, ¿sí? ¿Por qué trajimos a Donald Winnicott? Bueno, porque Donald Winnicott hablaba del objeto transicional. ¿Cuál es el objeto transicional? El bebé está con nace, está absorbiendo, tomando la teta de la mamá, y la teta es parte de lo que es la mamá, es territorio del bebé. Por lo tanto, en un momento dado, la madre tiene que, por eso se habla de destetarse, ¿no? Destetar. En un momento dado, a medida que va avanzando el tiempo, la madre tiene que dejarle la posibilidad de una almohada con el aroma de ella, un oso de peluche, también con el aroma de ella, algo que represente a ella, y dejárselo como un objeto transicional por el cual ese niño empieza a desplazar lo que era la teta de la mamá como parte de él hacia ese objeto transicional. Y va ganando obviamente en independencia propia, su yo se va a ir fortaleciendo. Algo parecido pasa obviamente con esa transición que se logra con la persona adicta. El sistema terapéutico es el que organiza ese espacio transicional, donde al principio hay una dependencia absoluta con los operadores y el equipo, porque toma ese yo, como dijimos hoy, ese yo auxiliar del operador y de la gente del equipo, pero sobre todo del operador, y después empieza a ganar en autonomía, porque hay que empezar a dejarlo que empiece a tener su propia vida, ¿sí? Porque ya el sistema terapéutico ha logrado que construya un proyecto de vida saludable para poder desempeñarse familiar, laboral y socialmente, en forma adecuada. El operador es continente de lo que evacúa el paciente, ¿sí? En el inicio tiene una posición expulsiva, evacuativa y catártica, como dijimos hoy, el paciente. Al principio, obviamente, está el tema de la abstinencia, que es muy crítico, ¿sí? Hay un desvalimiento biológico que implica que hay receptores en el cerebro que piden droga, piden la sustancia, y eso es abstinencia, ¿sí? Porque el compromiso con los neurotransmisores es muy crítico, esos neurotransmisores están pidiendo y pidiendo y pidiendo. Por lo tanto, pasar esa fase va a ser muy importante, y ahí es donde es muy importante que el operador sea continente. Hay veces que hay personas que quizás no tengan tanta, no digo personalidad, pero firmeza, y hasta les va a dar como lástima lo que le está pasando a la persona, porque está pidiendo en forma lastimosa esa sustancia, inclusive en forma de manipulación también. Por lo tanto, va a tener que ser muy lúcido y firme el operador para no ceder a esto, porque de lo contrario no estamos produciendo ningún tipo de
instancia terapéutica para el paciente, ¿sí? Y como profesional estamos, ahí sí estamos fracasando. El operador contiene, escucha, ampara, observa, siempre. No permite la agresión para sí ni para terceros, porque cuando hay abstinencia puede haber agresiones para sí, como decíamos hoy, esas cavilaciones obsesivas que tiene el paciente, los cortes que puede realizarse, puede tirarse al piso, pegarse en la pared. Bueno, no tenemos que permitir que se pueda dañar ni dañar a otro, la agresión a un tercero, ni a nosotros, obviamente. Es límite para lo expulsivo y la serena audición ante la catarsis, porque la persona va a vomitar un montón de cosas y tenemos que ser muy serenos en esto. Porque, escuchen esto, habla la enfermedad de la adicción. Lo que está hablando es esa enfermedad, va más allá de la persona misma, ¿sí? La persona está como tomada por la enfermedad y esa enfermedad es la que está hablando. En segundo momento, acá tendríamos un primer momento, obviamente. En un segundo momento, que es cuando entra, ¿no? El primer momento, a la comunidad terapéutica. En segundo momento, el objeto prótesis yo auxiliar, como decíamos, acá empieza el yo del operador a gravitar muchísimo sobre el paciente y opera sobre las crisis de angustia antes excluidas y cerradas siempre con drogas, ¿sí? Acá empieza ya, hay crisis de angustia que la persona empieza a hablar, ¿sí? Empieza a hablar. Las crisis de angustia se tienen que ejecutar de alguna forma, pero estamos nosotros para contenerlo. El paciente depende del operador, es su yo auxiliar, ¿sí? Se limita al craving. ¿Qué es el craving? Que vamos a tener craving, el anhelo irrefrenable, irresistible por consumir, ¿sí? Y a todas las conductas transgresoras se le va a tener que limitar. Y o masoquistas, el equipo queda idealizado por el paciente. Idealizado de la mejor forma, ¿sí? Lo idealiza como quizás el salvador, entre comillas, de su vida, ¿sí? Pero esto va a tener que ser momentáneo. Es muy bueno, pero para el momento. Pero después tiene que haber otra instancia superadora de ese momento. De lo contrario, la persona adicta queda dependiente en su totalidad de un sistema terapéutico del cual, si no es con el sistema terapéutico, no puede salir adelante. Es como una persona que ya puede caminar, pero no se larga a caminar porque, y bueno, siempre estuvo en la silla de ruedas o siempre está con el bastón o la muleta y le da no sé qué, o tiene miedo de caminar solo. Bueno, no, llega un momento que hay que caminar solo, ¿sí? Porque lo amerita, cuando lo amerite. El tercer momento es una espera elaborativa, ¿sí? El acompañamiento de los silencios, la experiencia de superación de situaciones traumáticas. En adicciones, la imposibilidad de estar solo. ¿Por qué es imposible de estar solo en adicciones? Los consumos muchas veces son aislados o en grupo, y los grupos obviamente mantienen el secreto de grupo de adictos, ¿sí? Por eso hay grupos de pertenencia, por eso hay personas que están tildadas de buchones o botones porque hablaron respecto de lo que consume tal o cual persona y estaban dentro de ese grupo. Entonces el tema es que haya complicidad de grupo para el consumo grupal. Pero también está el consumo individual, donde está aislada la persona, obviamente consumiendo. En cuanto en adicciones, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Por qué la imposibilidad de estar solo? Bueno, por los ataques de ansiedad generalizada que se provoca, el acting out con fuga, el acting out con fuga, el acting masoquista, como dijimos hoy, los cortes en el cuerpo, las cavilaciones obsesivas y dolorosas y de autocastigo que se flagela la persona cuando no consigue, por ejemplo, el tema en cuanto a la abstinencia. Es muy, muy importante que si está solo va a pasar esto con la persona en abstinencia, ¿sí? Ataques de ansiedad generalizados, que es muy difícil si no hay alguien que lo pueda contener, el acting out con fuga, o sea, el querer consumir y fugarse para lograrlo, el acting masoquista, los cortes que se puede dar en el cuerpo, por ejemplo, las cavilaciones obsesivas, dolorosas y de autocastigo, o sea, estar pensando permanentemente en el dolor que le está provocando no poder consumir, ¿sí?
y se autocastiga a sí mismo diciéndose muchas cosas. Ahora vamos con el AT, el AT u operador, y el craving, que es el deseo irrefrenable por consumir, ¿sí? Tanto, obviamente, para el AT como para el operador pasa lo mismo. El acto adictivo es como un rito perverso, ¿sí? Un rito que se ve en la abstinencia, en el craving. Este rito es muy, muy claro en la abstinencia. Van a haber 4 momentos que se da en cuanto a ese rito. 1, la cancelación del discurso. Todo debe ser ya, porque se tiene que concretar, porque tiene que haber acción, ¿sí? Por eso la cancelación del discurso, no hay discurso. 2, ceremonia ritual. La droga va acompañada de un ritmo tanto en el consumo solitario como grupal, ¿sí? Como dijimos hoy. El efecto, obviamente, de euforia, de huida, de alivio, etc. Eso es lo que va a provocar y que va a tapar un montón de situaciones traumáticas, que es lo que necesita el equipo terapéutico hallar después, para saber el por qué también, cómo empezó y por qué en el consumo de la persona. 3, el secuestro, ¿sí? Algo debe quedar escondido en la vida adictiva. El codependiente cumple un papel central. El codependiente es quien está prácticamente consumiendo con él. La traición y el ser botón, como decíamos hoy, son desvalores muy fuertes, ¿sí? O sea que está muy mal visto, porque acá no hay una escala de valores de la honestidad, de la verdad, ¿sí? Etcétera. No, hay un desvalor, ¿sí? Acá estamos hablando de no tenés que hablar eso, está la manipulación, mentir, robar, en los valores que tiene el adicto, bueno, está lamentablemente esos verbos, que son acciones, obviamente. 4, el exceso. No hay consumo sin orgía, ¿sí? ¿Por qué? Hablando en sentido figurado respecto de la orgía, la sobredosis sería un poco la figuración de lo que sería la orgía en adicciones. Forma parte necesaria del exceso perverso, ¿sí? El exceso se funde con el placer. Por eso es que puede haber sobredosis, porque estamos hablando del exceso. Entonces, como no hay consumo sin un exceso, el exceso lleva en muchos casos a esa sobredosis. La sobrevivencia, bueno, en algunos casos termina con la muerte, en otros termina la persona salvándose, en otros termina con la persona diciendo, bueno, llegué toqué fondo y me parece que es momento para empezar una vida nueva. Y ahí es donde empieza el sistema terapéutico a cumplir su misión. El operador y la familia. El operador y la familia. Respecto del operador y la familia, bueno, la familia en muchos casos sabotea y deposita en el paciente las culpas, ¿sí? Es el portavoz de toda una conflictiva familiar. Eso lo sabemos siempre. Es como que la familia, a través de todos, cierta cantidad de cosas que tiene como secretos familiares, traumas, es como que está escondido todo en una heladera. Una heladera que no tiene frío, por lo tanto se esconde todo ahí. El momento en que hay un acto de una persona que es adicta, está promoviendo de que algo está pasando ahí en esa familia, ¿sí? No es que es solamente el consumo de la persona a la cual echan la culpa de todo lo que está pasando. Y todas esas cosas que pudieron haber pasado, inclusive no solamente con esa familia, sino en generaciones anteriores a la familia, abran la heladera y vean lo putrefacto que ya está todas esas situaciones y todos esos traumas. Y ahí se puede ver en forma clara que el adicto no era solamente un adicto porque, como cualquiera de la familia dicen, es un drogón de M, ¿sí? No, había otras circunstancias que tenía que ver la familia inclusivemente por estar implicada. El paciente recupera
su subjetividad tapada por la sustancia, en el caso de empezar el tratamiento, obviamente, obtiene autonomía frente al objeto de droga y frente a sus familiares. En muchos casos, en cuanto a la familia, puede haber una insuficiencia de ley paterna, ¿sí? Lo que hablábamos de la heladera, esa insuficiencia de ley paterna está dentro de esa heladera. Sexualización de los hijos, sexualización de los hijos, o sea, un trato con respecto a los hijos donde se los sexualiza permanentemente. Promiscuidad de parte de los padres, la aparición o habilitación del incesto, la relación de padres con hijos, el consumo de otras personas que están dentro de la familia, situaciones que vienen de otra época, que pueden ser inclusive de abuelos o de otras personas de 2 generaciones por lo menos más atrás. Y está ahí, está todo latente. Hubo situaciones donde aparece una persona que está en una condición de empezar un consumo determinado, por el cual, bueno, se lo marca con el dedo como que si las cosas andan mal en esa familia, la culpa es de este porque es el que consume. Las otras personas también, pueden haber gente que consuma o no, pero se tiene que tomar a la familia en sí para saber en qué grado de responsabilidades había en esa familia, cuántas cosas hay detrás de esa familia que ha generado un caldo de cultivo por el cual hay una persona que estamos viendo, que se está manifestando una adicción a el consumo de sustancias. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué es lo que hizo el resto? También, el grado de responsabilidad también del resto. Todo esto, obviamente, cuando se empieza el tratamiento, se empieza a vislumbrar, a abrir un montón de ventanas a nivel familiar que van a expresar cosas que no eran solamente ver a la persona esa que consumía. La persona esa que consumía era la punta del iceberg, pero el iceberg era mucho más grande, y había una cantidad enorme de problemáticas que no habían sido abordadas nunca. Y acá en esas problemáticas muchas tienen que ver con secretos familiares, secretos familiares, cosas que nunca se hablaron, cosas que quedaron en estado demasiado latentes, y que hay cosas que finalmente terminan por hacer eclosión o terminan por generar la adicción, por ejemplo, de una persona determinada dentro de esa familia. Bueno, hasta acá llegamos con la clase número 11. Hablamos de comunidad terapéutica domiciliaria, las 3 posiciones clínicas de la comunidad terapéutica en internación. Hablamos de la abstinencia y el operador, cómo se maneja el operador con una persona con abstinencia. Y también, bueno, lo que es una comparativa en cuanto a las funciones que cumple un acompañante terapéutico y un operador, sobre todo en comunidad terapéutica, donde hay funciones que son bastante parecidas, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos entonces con esta clase. Les mando saludos cordiales para todos ustedes. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Muchas gracias por la atención dispensada y a disposición absoluta de ustedes.